Hemos visto que en este discurso de nuestro Señor Jesucristo, donde advirtió a sus discípulos a fiarse completamente de sus palabras por las cosas que vendrían pronto sobre Jerusalén. También con estas mismas palabras el Señor advirtió a su iglesia en todas las edades acerca de lo que vendría en este periodo entre su primera y su segunda venida, y que sería consumado en el gran día de la retribución universal, es decir, en el gran día del juicio, cuando el Señor venga por segunda vez. El Señor habló en este discurso de una serie de señales que antecederían a ambos eventos, tanto a la destrucción de Jerusalén como antes del juicio final. Así, vimos las señales de la confusión religiosa, vimos las señales de las sediciones, guerras y de la convulsión de todas las cosas creadas, y este será el cuarto tipo de señales que esperaríamos encontrar antes del gran día de retribución. Como le digo, antes el Señor le estaba vaticinando a sus discípulos que deberían esperar encontrar antes de que Jerusalén fuera destruida en el año 70, pero con ese mismo discurso que deberíamos esperar entre la primera y segunda venida de Cristo antes del juicio final. Y esta última clase de señales es la persecución religiosa. La persecución religiosa. Note los versículos 12 al 17 de Lucas 21, por supuesto. Lucas 21, 12 al 17. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Ciertamente nosotros podemos corroborar claramente cómo esto se cumplió en la vida de todos los apóstoles. Les recuerdo que aunque el libro de los Hechos fue escrito después de la destrucción de Jerusalén, ¿ya? Se escribió. El libro de los Hechos nos narra la historia de la iglesia más o menos del año 30 al 60. Porque es importante este dato. Hechos fue escrito luego que Jerusalén fue destruida. Eso lo aceptamos. Pero ¿qué periodo cubre el libro de los Hechos? Más o menos desde que el Señor ascendió al cielo hasta más o menos el año 60, es decir, 10 años antes que Jerusalén fuera destruida. ¿Y qué encontramos en general en el libro de los Hechos si no es la gran persecución que tuvieron los creyentes o el comienzo de la gran persecución, ese cumplimiento de lo que el Señor había dicho en este sermón? El creyente, según el Señor, sería perseguido por su fe en Cristo, y que, si no es eso lo que encontramos en general en el libro de los Hechos. Pero como le digo, también tenía que ver con los últimos tiempos. Pero miremos entonces lo primero, la persecución a los primeros cristianos. Entonces, ¿qué le quiero demostrar? Que si el Señor dijo que esto iba a pasar antes del día de retribución para los judíos, es decir, antes de la destrucción de Jerusalén, ¿qué esperaríamos encontrar con los discípulos? Pues que precisamente ellos fueran perseguidos por causa de Cristo. Mire la persecución a los primeros cristianos antes de la destrucción de Jerusalén. Recuerde que en Hechos 4, Pedro y Juan son llevados ante el concilio y se les prohíbe predicar a Jesucristo. En Hechos 5, ahí pasando la hoja nomás,
Los mismos apóstoles fueron encarcelados, golpeados e intimidados. En Hechos 7 encontramos la muerte de Esteban, que se ha denominado como el primer mártir del cristianismo. Hechos 8, 1 al 4, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día, dice, hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. En Hechos, como usted puede ver, hay persecución para los cristianos. En Hechos 9, 23 al 25, los judíos persiguen ahora a Pablo, quien era antes un perseguidor, ahora convertido a Jesucristo, era perseguido ahora. En Hechos 12, Jacobo es muerto y Pedro encarcelado. En Hechos 13:8, Elimas el mago se opone al evangelio. En Hechos 13:45, los judíos levantaron una multitud para callar al apóstol. En Hechos 14:5, judíos y gentiles de Iconio persiguen y sacan a Pablo de allí por la predicación del evangelio. En el versículo 19, Pablo es apedreado y dejado casi muerto en Listra. Y pudiéramos seguir hablando de todo lo que pasa en el libro de los Hechos. Solo llegué hasta el 14. Le quiero ilustrar, hermanos, que cuando el Señor miró a sus discípulos y les dijo, los van a perseguir por causa de mi nombre, y los llevarán a los concilios, los expondrán, los perseguirán, los traicionarán por causa de mi nombre, es exactamente eso lo que vemos que ocurre en el libro de los Hechos. Y todo esto antes de la destrucción de Jerusalén. Debo recordarle algo, que si la tradición es cierta, porque no tenemos un dato bíblico, en la Escritura solo nos habla de la muerte de un apóstol, de Jacobo, que fue muerto a espada. Pero del resto, no sabemos cómo habrá muerto. De hecho, lo único que se sabe a ciencia cierta es que Juan, el discípulo amado, él murió, pese a que le hicieron varios intentos, murió ya de anciano. No tenemos registro bíblico, pero hay algo que se llama la tradición que ha manejado la iglesia, es decir, los que escucharon de lo que pasó de primera mano, eso se ha venido transportando. No tenemos certeza de que eso sea absolutamente verdad, pero desde hace mucho tiempo esto es lo que se ha creído. En el libro de los mártires del historiador inglés del siglo XVI, John Fox, que si usted lo quiere adquirir, aquí también lo tenemos a disposición, hace toda una historia de los mártires, así se llama, el libro de los mártires, desde los apóstoles hasta la Reforma. Luego otra gente completa el libro, porque Fox ya murió, pero comentan más persecución. En este libro, John Fox dice, Felipe, ¿se acuerda de Felipe? Uno de los diáconos en Hechos 6. Felipe trabajó diligentemente en Asia Superior y sufrió el martirio en Heliópolis, en Frigia. Fue azotado, echado en la cárcel y después crucificado en el año 54. Mateo, que tuvo como escenario de sus labores Partia y Etiopía, país en el que sufrió el martirio, siendo muerto con una albarda en la ciudad de Nadba en el año 60, una lanza con un cuchillo al lado. Jacobo el menor fue escogido para supervisar las iglesias en Jerusalén. A la edad de 99 años fue golpeado y apedreado por los judíos y finalmente le abrieron el cráneo con un garrote de batanero. Matías fue apedreado en Jerusalén y luego decapitado. Andrés, al llegar a Edesa, fue prendido y crucificado en una cruz, cuyos extremos fueron fijados transversalmente en el suelo. Crucificado en el suelo. San Marcos fue arrastrado y despedazado por el populacho de Alejandría en la gran solemnidad de su ídolo Serapis. Pedro, crucificado cabeza abajo,
con los pies arriba, por petición propia, porque él dijo ser indigno de ser crucificado de la misma manera que el Señor. Pablo decapitado, Judas crucificado en Edesa en el año 72, Bartolomé, habiendo traducido el Evangelio de Mateo al lenguaje indio, lo propagó en aquel país, fue cruelmente azotado y luego crucificado por los agitados idólatras. Tomás predicó el Evangelio en Partia y la India, donde provocaron a los sacerdotes paganos a ira y fue martirizado, atravesado con una lanza. Lucas, el autor del que estamos hablando, ¿verdad?, del Evangelio, colgado en un olivo por los idolátricos sacerdotes de Grecia. Simón el Celote, crucificado en el 74. Hermanos, sea o no verdad, completamente esto, pero tenemos un registro, pues, tenemos los libros de historia, me hago entender. Pero sea o no completamente y verdad, no olvide que el Señor les dijo, hay un bautismo del que ustedes sí serán bautizados. Una copa que yo voy a beber, que ustedes también van a beber. Y aquí hacía referencia el Señor, sino a su martirio. El Señor les profetizó a todos en general que iban a ser martirizados. ¿Cuál es, hermanos, su cargo? ¿Por qué fueron martirizados? Estos son solo algunos, hermanos. Hay muchos creyentes, usted nota, ahí mismo por el registro bíblico, ¿qué hacía Saulo con la iglesia? Los perseguía. Y se entraba a sus casas, hermano, y de allí los sacaba. Mi pregunta es, hermanos, ¿cómo sabía que ellos eran cristianos? ¿Se ha puesto a pensar? ¿Cómo sabía qué casa entrar y sacar a los cristianos? ¿No se ha puesto a pensar? Es decir, ¿cómo sabía que en esa casa había un cristiano? No los tomaba en la iglesia, sino en esa casa. Hermanos, esa es una buena tarea, que usted lo pueda entender. Pero hermanos, hay alguna manera donde ellos no guardaron su fe para ellos. Y en sus casas buscaban al Señor y eso los delataba. Ellos hubieran podido permanecer como cristianos secretamente solo por salvaguardar la vida. ¿Ve? Y no lo hicieron. Pero miremos la persecución a la iglesia en general, que es mi segundo punto. Ya le comprobé que cuando el Señor le dijo a sus discípulos, los van a perseguir por causa mía. Y todo esto ocurrió antes de la destrucción de Jerusalén, y esto se cumplió exactamente, tanto antes como después de la destrucción de Jerusalén, a sus discípulos por causa de Cristo. Pero, ¿sería esto solo vaticinado para los primeros cristianos antes de la destrucción de Jerusalén? Por supuesto que no. Este mismo asunto será característico en ese intervalo de tiempo entre la primera y la segunda venida de Cristo. Va a ser una característica igual que hemos visto las anteriores. Con la diferencia que lo que era en Jerusalén, ahora será mundialmente. Y con la otra diferencia, que a medida que nos acerquemos al gran día de la retribución, a medida que nos acerquemos a la segunda venida de Cristo, estos asuntos se incrementarán. Contar la historia de la iglesia es contar la historia de muchos individuos que por causa de su fe en Jesucristo y por sus principios cristianos fueron martirizados. Lea la historia de la iglesia y es imposible que pase 2 páginas sin que lea la historia de un mártir, de un hombre que por causa de su fe fue martirizado, fue muerto. Muchos fueron perseguidos por negarse a la idolatría. ¿Sabe usted que antes había una manera de identificar a un cristiano? En Roma, usted le decía a una persona, diga esto, César es mi Señor. ¿Y sabe quién era el único que no decía César es mi Señor? El cristiano decía Jesucristo es el Señor. Y esa frase, que no era gratis, eso no lo ponía usted a hacer el ridículo, lo ponía de la cabeza abajo de un hacha.
Jesucristo es mi Señor. Era un santo y seña con la que se conocía un cristiano. Vea, hermanos, ellos hubieran podido encerrarse en casa, como hoy muchos están, para no ser delatados como cristianos. Pero lo dijeron, fueron martirizados. Jesús es el Señor. Muchos fueron perseguidos por negarse a la idolatría. Los textos que usted puede leer, va a decir que si usted en ese tiempo no se asociaba, si usted era un comerciante, tenía que asociarse al conglomerado de comerciantes, pero a usted le pedían, como parte de su comercio, para dejarlo comerciar, ir a las fiestas patronales. ¿Quién era el que no iba? El cristiano. Y tenía que sufrir las consecuencias. Muchos fueron martirizados por anunciar la salvación única y exclusivamente por Jesucristo. Si ellos hubieran dicho, sí es por Cristo, pero más esto y lo otro, se hubieran salvado. Muchos fueron perseguidos por reunirse para adorar. Usted puede leer los libros de historia, aún en la Reforma. La iglesia pudo no haberse reunido para salvaguardar su vida. ¿Y qué hizo? Qué imprudente de esos cristianos, ¿no? Que se siguen reuniendo a pesar del peligro de su vida. ¿Y qué hacían, hermanos, esta gente? Está escrito. Avergüéncese cuando lea esa historia. Preferían adorar en catacumbas, es decir, en cuevas profundas, húmedas, oscuras, con tal de adorar al Señor los días del Señor, antes de pasar un día del Señor sin congregarse. Por eso fueron perseguidos, pero ellos hubieran podido ser más inteligentes, ¿no cree? No reuniéndose por prudencia, y hubieran estado vivos. Fueron perseguidos por practicar la vida cristiana, por traducir las Biblias, por no compartir las filosofías y doctrinas del mundo y más. Lo que ocurrió en el primer siglo en Jerusalén y sus alrededores es solo una pecera que señala hacia el gran mar del mundo. Y aunque no podamos dimensionarlo, las persecuciones por parte de las organizaciones sociales, militares, políticas, educacionales, filosóficas, civiles, artísticas, recreativas y más hacia el cristianismo no ha cesado. Antes se han incrementado hasta el día de hoy. Sé que en unos lugares la persecución se siente más que en otros. En unos lugares la persecución es de una manera y en otros lugares de otra. Pero ahora la vivimos y se está incrementando y se incrementará más mientras más nos acerquemos a la segunda venida de Cristo. Le quiero describir al menos 3 fuentes principales de persecución cristiana que la hemos tenido desde el primer siglo, la tenemos hoy, pero que se ha ido incrementando. La primera fuente de persecución cristiana es lo que he denominado la persecución ideológica. Quiero decir que desde que empezó el cristianismo hasta hoy, el cristianismo ha sido perseguido ideológicamente. ¿Qué quiere decir eso? Por los postulados que uno cree, la ideología, es decir, aquel contenido de la doctrina. Eso ha hecho que se persiga siempre al cristiano. Es decir, ¿por qué se persigue? Una de las fuentes, ¿por qué se persigue al cristianismo hoy? Por lo que cree. Ese es su cargo. Eso que cree, exactamente eso que dice creer, es motivo de persecución. Se ha querido, por ejemplo, plantear que el cristianismo es irracional. ¿Sí ha escuchado? Que aquí hay gente racional. ¿Qué hombre racional pudiera ser de verdad un cristiano? Que el cristianismo es tonto, ilógico, absurdo e incoherente. Se ha intentado poner la Biblia en duda. Una a una sus doctrinas se han buscado, criticado y menoscabado. El asunto aquí es la persecución a lo que usted y yo creemos como cristianos. Es decir, a los puntos que definen en sí qué es el cristianismo. ¿Qué es lo que diferencia el cristianismo de las otras religiones o creencias?
Esto ha traído persecución al cristianismo de los más grandes pensadores y gente de ciencia, mucha gente de parte de las ciencias naturales sin Dios, de la arqueología sin Dios y hasta de la medicina sin Dios, han ridiculizado y se oponen a la vida cristiana. Cristianos son perseguidos, amenazados, ridiculizados por sostener la Biblia en lugar de tragarse las ideologías humanistas. Quizás la mayor ofensa es que el cristianismo bíblico reclama tener la verdad y decir que cualquier otra explicación es falsa. Hoy menos se puede decir eso, ¿verdad? Porque hoy día está mal decir que usted tiene la razón. Es mejor decir, a mí me parece, con todo respeto, si no ofendo a nadie, en mi limitada apreciación, puede ser que. Desde que inició el cristianismo se le ha perseguido por lo que cree. Se le ha calumniado de ser una organización atea. Claro, si usted era un habitante de Roma del primer siglo y había 50 dioses para adorar y usted decía, no adoro a ninguno, sino a un Dios invisible, a usted le decían ateo. Se le ha calumniado de ser una organización incestuosa porque se casan entre hermanos. ¿Ya? Es decir, no, yo entiendo, pero si ante el mundo usted decía, el hermano Juan se va a casar con la hermana Fabia, entonces, ¿qué pensaba la gente? ¿Cómo es que se casan entre hermanos? Lea los libros, primer y segundo siglo, esas eran las acusaciones para con los cristianos. Se les calumnió de ser una organización caníbal porque se reunían a comer el cuerpo y la sangre de un tal Jesús. Se le llamaba una organización rebelde y sediciosa. Con el tiempo se calificó a los cristianos de ignorantes, de retrasados en su cultura y de inútiles. ¿Por qué? Porque se negaban a trabajar un domingo. Con el tiempo, desde la misma iglesia institucional, el catolicismo romano, cristianos fueron llamados herejes, fanáticos, insubordinados. Con la entrada de las ciencias naturales apartadas de Dios, se ha calificado a los cristianos de ignorantes, de tontos, esquizofrénicos, con algún desequilibrio, idos de la realidad y que no creemos en los hechos. Se ridiculiza nuestra fe en todos los puntos. Un hombre vaticinó que con él el cristianismo iba a morir. Otro dijo que la religión era como el opio del pueblo, es decir, la marihuanita de la mente de los que no pueden lidiar con las cosas de verdad. Que el cristianismo es anticientífico, cuando no, como hoy, que es intolerante, violento, discriminador. Por todo lo que creemos hoy, por ejemplo, del aborto, de la eutanasia, del sexo, de los géneros, hasta del trabajo, la raza, la política, la educación y más. Todo lo que creemos como cristianos hoy puede ser un motivo de persecución religiosa. Debemos aceptar, hermanos, eso sí, que algunas de estas persecuciones la iglesia se las ha ganado por falta de sabiduría y fanatismo. Gente que sí, hermanos, gente que sí, en su tiempo se empeñó que la tierra era plana y mire, adiós, pero mire que nada, nada. Yo entiendo que por eso mucha gente piensa que el cristianismo es antiintelectual y tonto y que nos creemos cualquier fábula. Pero hermanos, el hecho que algunos creyentes hayan sido fanáticos e irracionales no significa que muchas veces la iglesia ha sido perseguida por sostener que creemos que este mundo fue creado por la palabra de Dios en 6 días literales. Esto ha pasado, pasa y pasará. Por cada punto de doctrina, los creyentes podemos ser perseguidos, ridiculizados, cuestionados, menospreciados en una sociedad que se cree libre, culta y educada. Mientras más nos acerquemos al gran día de retribución, estos asuntos se volverán más estructurados y más complejos de sortear, lamentablemente. ¿Cuánto debemos estudiar las Escrituras, hermanos, y hacer firme nuestra fe?
hoy día, muchos cristianos se han devuelto, porque al ser tan ridiculizados han preferido decir, bueno, se lo digo a un teólogo, que se llama calvinista, no lo es, Tim Keller, es solo uno de muchos, dijo, tocará buscar otra explicación del diluvio universal. A mi parecer, no fue universal, sino local. ¿De dónde sale esa idea? No de su Biblia, porque aquí dice que debajo del sol y arriba de la tierra todo fue inundado. ¿De dónde lo saca? De la evolución, hermanos. Me imagino que ha sido tan perseguido que ha dicho, está bien. Cedamos en este punto. La persecución es real, hermanos. Segundo tipo de persecución es la persecución ética. También es común encontrar que la iglesia y cristianos particulares son perseguidos, le dije anteriormente cómo era, por su creencia, por lo que creemos. Pero la persecución ética es cuando los cristianos son perseguidos, intimidados, rechazados, ridiculizados por su manera distintiva de vivir. No solo por lo que creen. En muchos lugares se le perseguirá, se le ha perseguido, se persigue hoy, se le perseguirá por la forma distintiva en la que vivimos los cristianos. Usted dirá, ¿cuál es el problema de vivir como los cristianos? Bueno, lamentablemente eso ha sido verdad y la persecución por la ética cristiana es una realidad. Es decir, somos perseguidos cuando usted deja de ser un oidor de la palabra. Vean, nadie se va a poner a que usted escuche la Biblia, escuche lo que quiera. Pero cuando usted tome lo que escucha, lo asimile y lo aplique en su vida, mire, hasta ahí le llegó la felicidad en un sentido, ¿no? Como aquí en el mundo, pues, la comodidad es lo que le quiero decir. Cuando un hombre deja de ser oidor y se convierte en hacedor, cuando implica en su vida lo que afirma creer, vendrá la persecución. Claro. Yo también debo advertir que muchas veces los cristianos son perseguidos porque aplican mal la Escritura. Y por eso son llamados fanáticos. Y cuando usted ve que un grupo de personas dice, este mundo está muy duro, muy terrible, es más, vámonos hermanos a hacer una finquita por allá en Anolaima donde nadie nos vea. ¿Verdad? Y allá nos apartamos para Dios. Eso es una secta, hermanos, cuidado. Pero muchas personas dicen, ¿sí los ve? Fanáticos. Porque allá se niegan a usar celular, ya usted sabe, ¿verdad? Hermanos, eso ha pasado y mucha gente critica el cristianismo porque hace cosas fanáticas. Gente, y lo decimos con respeto, pero en su ignorancia, ha puesto a ayunar a niños pequeños. Muchos han resultado enfermos. Gente se ha negado a llevar al médico a un epiléptico porque creen que es un demonio. Y yo entiendo que a veces los cristianos nos ganamos esa persecución. Yo estoy hablando en general, ¿no? No estoy hablando de usted, pero estoy hablando en general por hacer cosas que uno dice, ¿de dónde sacan esto? No, es que en el Antiguo Testamento, bla, 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 bla. Y entonces, ¿qué va a decir la gente? Es que él le aconsejó. No, es que los cristianos no sé qué cosa. Y yo entiendo que a veces la persecución viene por eso, pero no es de lo que estamos hablando. Estamos hablando cuando la gente aplica de verdad. Hermanos, yo debo decirle, y lo siento con mucho pesar, gente ha entendido que para ser cristiano le toca abandonar a su familia, por ejemplo. Es decir, me separo de mi esposa que no es creyente, o de mi esposo, que han tenido que dejar sus trabajos sin necesidad. Gente ha ofendido, ha despreciado, ha tomado posturas donde no se debe, hermanos, y por eso nos llaman ignorantes y nos critican y nos persiguen. Pues en eso, hermanos, bien ganada la persecución. Pero no es lo que estoy diciendo. Eso no niega que cuando cristianos que temen a Dios viven consecuentemente su fe, son hostigados. Eso es lo que dice 2 Timoteo 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente sufrirán persecución. Note, los que quieren vivir de acuerdo a la piedad sufrirán persecución. No quizás la sufran, la sufren.
Así que usted se debe preguntar, ¿está siendo perseguido? No, es posible que su forma de vivir se parezca más a la del mundo, por eso no crea persecución. ¿Ya? El mundo no persigue lo suyo. El mundo persigue lo que no es del mundo. Y no solo la Escritura, como vimos, es una persecución general, lamentablemente, dice el texto o el discurso de nuestro Señor, que aún de los más allegados recibiremos persecución. De padres, de madres, de hijos. Recibiremos persecución por la manera de vivir. Históricamente, hermanos, como le digo, se ha dicho mentiras de cómo viven los cristianos. Otra vez exageraciones, sí. Pero hermanos, es cierto que recibimos persecución por muchas vías, por la manera como nos consideramos nosotros mismos, de cómo vivimos nuestra vida privada, de lo que es lícito o no hacer. Por eso recibimos persecución. Por cómo vivimos nuestra vida familiar, somos perseguidos. Por cómo nos desenvolvemos laboralmente, por cómo vivimos socialmente. De la manera como apartamos un día para Dios, somos perseguidos. Cómo orientamos nuestros recursos hacia el reino. Cómo orientamos nuestras carreras hacia Dios, nuestros negocios y más. ¿Sabe la peor ofensa que tiene el cristianismo aquí? Y es que cuando un cristiano vive, como dice la palabra, hace quedar muy mal cómo viven los demás. Eso les incomoda profundamente. Mire, ellos prefieren tenerlo a usted como un vecino borracho y peleón, pero no como un vecino cristiano, porque su vida fiel a la palabra los hace quedar muy mal, los ridiculiza. Por eso a veces se vuelcan con odio hacia el cristianismo. ¿Puede usted creer que en su familia lo preferían borracho que cristiano? Muchos de ustedes me lo han dicho. Yo era un borracho, yo era un perdido, mi familia, mire, me volví cristiano y ahí sí les apareció la boca para decirme, ¿y por qué usted va? ¿Y por qué dice? ¿Y por qué tal cosa? ¿Ha notado que un esposo, si algo odia más que tener una esposa coqueta, es tener una esposa recatada? ¿Sí lo ha notado? ¿Ha notado que los mismos cristianos preferirían tenerle a usted como hermano mientras sea un cristiano débil? Porque si usted es cristiano maduro, lo perseguirán. Le van a decir fanático, que no se tome todo en serio, que usted debería ser exacto, falto de amor, bla, 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 bla. Iglesias prefieren tenerlo a usted como un cristiano inmaduro, porque mientras sea inmaduro, no los hace quedar mal. Madure y verá que en la iglesia lo van a ver con extrañeza. Mire, hermanos, yo no me gané más problemas. Me he ganado mucho, la verdad, entre iglesias, lamentablemente. Pero las más ácidas me las gané por congregarnos en la pandemia. Cuando usted, ¿qué esperaría encontrar en las iglesias? Un hermano ha obedecido al Señor. No, hermanos. Persecución ácida. No a la que estoy más o menos acostumbrado, sino a la ácida. Es decir, ¿tendría amigos? ¿Sí qué? Si no nos hubiéramos congregado, tendríamos amigos, iglesia. ¿Entiende dónde va el asunto? No le estoy hablando de mentiras, estoy hablando de cosas que pasan hoy. Y yo creo que cada uno de ustedes ha experimentado como familia o con sus amigos de estudio y trabajo. Jamás nos habían dicho, le aseguro, que a usted jamás le habían dicho, si usted vivía en unión libre, por ejemplo, usted tenía amigos, ¿quién le decía algo? Pero dígame, cuando se casó y organizó sus cosas a la manera de Dios, dígame, ahí sí le salió boquita a los amigos, ¿no? Hermanos, nos persiguen porque creemos en la familia. Muchos de ustedes han tenido problemas con sus familias por reprender a sus hijos. ¿Sí o no? Porque a los niños hay que dejarlos desarrollar, es verdad.
de sus amigos de estudio. Muchos de ustedes han sido perseguidos y ridiculizados por sus amigos, por sus trabajos, por la manera como usted tiene su familia, hasta por lo que usa su dinero. Dígame, ¿quién lo criticó cuando usted se gastó toda la prima en una borrachera? Nadie. Pero le aseguro que le dicen, los cristianos esos que llevan la ofrenda y el diezmo, ¿verdad? Hasta por nuestra apariencia nos critican. Fue cuando empezamos a implicar la palabra de Dios, que ahora sí nos aconsejan, nos hacen sentir mal cuando menos. Otros, lamentablemente, sí han perdido sus familias, han sido sacados de sus familias, han sido excluidos de sus amistades, hasta han sido sacados de sus trabajos por seguir a Cristo. Hoy día es increíble, ¿sabe que en un país, en España, está prohibido el proselitismo religioso? ¿A qué se le llama proselitismo religioso? A evangelizar a otro. Pero así se le llama, proselitismo religioso. No se puede evangelizar. ¿Por qué? Porque es proselitismo religioso. No se puede. Mismos lugares que dejan hacer marchas feministas y de homosexuales. ¿Cuál es la excusa? Que lo nuestro es proselitismo religioso. Lo de ellos es un derecho social. Ya entendemos. Lo de ellos no es una religión, ¿verdad? No es la religión del sexo, no es la religión del humanismo. No. Es lo nuestro la religión. En muchos lugares es ilegal proceder con los hijos rebeldes, según ordena la Escritura. Pero es legal que las niñas, sin el consentimiento de sus padres, aborten desde los 9 años. Esto ha pasado, pasa y pasará. Y considere que mientras más nos acerquemos al gran día final, seremos más acorralados. Me da tristeza, hermanos, leer tal pastor encarcelado por predicar a los padres que tengan en sujeción a sus hijos. Padres cristianos, hermanos suyos y míos en la fe, han sido restringidos, amenazados, censurados por su gobierno, por hacer exactamente lo que usted y yo no hacemos por debilidad. El mundo a veces no tiene problema en que usted se confiese como cristiano. Viva como uno y tendrá persecución. Y finalmente, persecución física. Qué lamentable es, hermanos. Pero en toda la historia, y hoy no es la excepción, la iglesia ha sido físicamente perseguida por medio de la espada, las guerras y los edictos gubernamentales. Cuando creer es ilegal, cuando predicar es ilegal, cuando reunirse a culto es ilegal, las iglesias han experimentado fuertes persecuciones en todo el transcurso de esta era. Millones de cristianos han sido encarcelados, apedreados, colgados, aserrados, desterrados, empalados, quemados, decapitados, dispersados, o como hoy decimos, desplazados. Sus templos han sido quemados. Le hablo que en la pandemia, si usted se ha dado cuenta, quemaron templos cristianos de iglesias bautistas reformadas en Estados Unidos. Le hablo de templos cerrados y expropiados, como en ciertos países socialistas. Hablamos de Biblias decomisadas, botadas a los ríos, de decomisar, robar, confiscar las herramientas con las que se hace la obra de Dios. Muchas veces iglesias han sido obligadas a adorar en catacumbas o iglesias subterráneas o secretas. Todo esto ha sido característico y se espera que entre más nos acerquemos al gran día de retribución, todas estas formas de persecución se acrecienten. Debo aclarar que no necesariamente creemos que en todo lugar la iglesia va a ser perseguida físicamente. Puede ser que lo experimentemos, puede ser que no. Puede ser que nos amedrenten por las leyes, puede ser que nos amedrenten por la espada. Hay muchas maneras, ¿me hago entender? No específicamente estamos pensando que en todo lugar la iglesia va a ser perseguida de igual forma. Puede ser que en unos sectores la persecución ideológica sea más fuerte que la física, en otros lugares la persecución física será mayor que la ética, pero lo que es cierto es que la iglesia será perseguida. El mismo Señor enseñó que estas persecuciones deben ser usadas
providencialmente para que los creyentes demos razón de la fe. Así ha sido y así debe ser. Sí leyó en Lucas, ¿no? Y esto será oportunidad para dar testimonio. Dígame si no es el mejor escenario para dar testimonio que cuando nos cuestionan la fe. Cuando directamente nos dicen, ¿por qué ustedes hacen tal cosa? Oh, hermano, qué gran oportunidad para testificar de la fe. Generalmente la gente no le va a preguntar a usted, ¿y usted por qué cree eso? Pero cuando está perseguido, se lo van a preguntar. Aproveche en ese momento para dar razón de su fe. Hechos 8:4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. A veces pasa, hermanos, que si no fuera así no abrimos la boca, ¿verdad? Recordemos las palabras de Filipenses 1:12 al 14. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¿Qué hizo Pablo en la cárcel? Él no se sentó a llorar, dijo, pues aquí estoy, aquí voy a dar testimonio de mi fe. Y aprovechó, y no solo eso, sino que hermanos al mirarlo decían, si este está en la cárcel dando testimonio, nosotros ¿por qué siendo libres no? Y se animaron a evangelizar. Apocalipsis 6:9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. La pregunta es, hermanos, ¿por qué habían sido muertos estos creyentes que se ven en Apocalipsis 6:9? Dice, muertos por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. Por eso mueren los cristianos. Por sostener lo que creemos morimos. Por vivir como cristianos morimos. Por eso mismo morimos. Y debajo del altar, en un lugar privilegiado en el cielo, por así decirlo, están aquellos creyentes, no que murieron estando en otros contextos, sino por sostener el testimonio, hermanos. Y aquí el asunto. Los creyentes sostenemos el testimonio pese a la persecución que nos venga. Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Qué caracteriza a estos cristianos, hermano? Que cuando tienen la muerte pisándole los talones, no abandonan el testimonio. Siguieron siendo cristianos pese al pese a la persecución. Generalmente en la Biblia testimonio y muerte van juntos. Es la voluntad de Dios que muchas veces los creyentes vivamos nuestra fe siendo perseguidos. ¿Y cuál es la característica? Que los cristianos no retrocedemos. Levantamos la bandera en nombre de Cristo y le dejamos las consecuencias al Señor. Esto es lo que creemos. Así es como vivimos. Y si al mundo le gusta alguna de las cosas, le daremos gloria a Dios. Y si al mundo no le gusta, le daremos gloria a Dios. Igual vamos a seguir viviendo así. Si al gobierno le gusta cómo vivimos, le daremos gloria a Dios, porque no queremos tener al rey en contra. Pero si al gobierno no le gusta cómo vivimos, viviremos así y mantendremos el testimonio, aun si usted o yo tengamos que morir por el testimonio. Esto ha pasado o pasará, y debemos saber que se va a incrementar. Quiero terminar con dos aplicaciones. La primera de ellas es esta. Estos tiempos deben ser vividos con mucha esperanza. Usted dirá, pero mire todo lo que nos acaba de decir, ¿verdad? Hermanos, el Señor no solo vaticinó esto, sino que nos dijo cómo debemos afrontar esto. Lucas 21, 14 y 15 nos enseña algo, y aquí tómelo como un principio.
No como que algo literalmente debe ser cumplido, sino como un principio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir los que se opongan. Este es un principio, hermanos. Este no es el principio que avala que usted no estudie la Biblia, que tranquilo, que cuando lo persigan, algo le va a surgir de la mente. No, este no es el principio para avalar eso. ¿Cuál es el principio que sostiene esto? Hermanos, que usted debe confiar que en el momento cuando más será exigido en su fe, Dios le va a acompañar. No es el descuido, es la certeza de que lo que no pudimos cubrir, vamos a suponer, no estaba preparado para dar razón, ahora me están pidiendo razón. Le estoy parafraseando. No tuve tiempo, no alcancé a pensar que me van a preguntar eso. Tranquilo, que el Señor está a nuestro lado cuando seamos perseguidos. Dios no nos dejó solos en las cosas que afrontaremos. El Señor estará con nosotros cuando nos toque estar firmes en la persecución ideológica, ética o física. Hermanos, si dependemos de Él, Él mismo será nuestra ayuda para afrontar estos días y sus demandas. Así como Él les daría una sabiduría especial cuando fueran perseguidos, y esto se cumplió. Piensa en Esteban, piensa en Pedro. Los del Sanedrín se miraron y dijeron, ¿y de dónde saca tanta sabiduría? ¿De dónde la sacó, hermanos? Del Señor. Pedro no era así de inteligente, es lo que le quiero decir. Pero allí fue más sabio que todo un Sanedrín reunido. Y se asombraron. Pero eso mismo pasará si su persecución es ideológica, ética o física. El Señor le dará. Hermano, usted y yo quizás hayamos dicho, sería muy difícil estar en una hoguera atado cantando alabanzas a Dios. De hecho, yo no me imagino cómo eso puede ser posible. Usted se quema un dedo, hermano, y hace todo un show. Yo también lo hago. Así que tranquilo, estamos juntos ahí. ¿Cómo puede ser que un creyente pueda estar atado a una pira con el fuego consumiéndolo desde sus pies hasta su cabeza y él cante alabanzas a Dios? No lo puedo creer, pero el Señor prometió estar con ellos. Y eso no es un hombre normal, eso es un hombre asistido por el Espíritu Santo cuando más lo necesita. Y eso es nuestro, hermanos. Así que si usted tiene que dar razón en su universidad, en su trabajo, usted parece solo, pero no lo está. El Señor prometió estar en nuestro lado y afronte eso con paciencia, con esperanza. Dios nos dará la gracia necesaria. Nosotros cantamos un himno y espero que usted lo haya entendido así. Su gracia es mayor si las cargas aumentan. Su fuerza es mayor si la prueba es más cruel. Él le dará la gracia. Si necesita poca, pues le dará poca. Si necesita mucha, le dará mucha. El Señor alienta a sus discípulos diciendo, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Lo que no puede ser interpretado, que no experimentaremos persecución, virus, muertes, terremotos, etc. Lo que dice el texto es que jamás estas cosas tocarán nuestra relación, nuestra unión con el Señor. No se desesperance, prepárese, tome fuerza en los días buenos y llegado el momento el Señor le acompañará. Segundo, estos tiempos deben ser vividos con mucha paciencia. Versículo 19. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Esto nos habla mucho, hermanos, porque usted y yo que quisiéramos con los virus, terremotos, las revueltas, hermano, quisiéramos que acabaran ya. Y que si se levanta un presidente persiguiendo a la iglesia, no dure mucho. Bueno, en Cuba van 60 años. ¿Me hago entender? ¿Qué quisiéramos nosotros? Ay, este asunto, esta persecución, que el Señor la quite ya. ¿Qué dice el Señor? Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Estos tiempos no solo deben ser vividos con esperanza, sino con paciencia. No podemos acortar los tratos de Dios. Si se ha dado cuenta, cuando empezó esta pandemia, ¿cuánto pensamos que iba a durar? 15 días, ¿verdad? Bueno, eso fue lo que nos dijeron. Después un mes, luego 3 meses. Esto va a durar hasta cuando Dios diga.
Es lo que le quiero decir. Y entonces, ¿cuál debe ser nuestra posición? Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Nosotros debemos saber que todas las cosas acabarán en el tiempo de Dios. Ay, nos hubiera gustado no tener que ver tantas cosas en la vida de la iglesia, pero hubo guerras grandes, persecuciones grandes. En toda la historia de la iglesia, con paciencia ganaremos nuestras almas. ¿Cómo hacer frente a los falsos maestros para no dejarnos confundir? Con paciencia, hermanos, con la paciencia de Dios. Vamos paso a paso, aprendiendo paso a paso. Con paciencia soportaremos la persecución, la maldad. Con paciencia debemos seguir haciendo lo que Dios nos ordenó y dejar al Señor que Él haga lo que Él tiene. ¿Qué será mañana? No sabemos, pero podemos vivir el día de hoy con paciencia. Todo se convulsionará. El Señor estará con nosotros, santificándonos. Tenga paciencia. Por último, estos tiempos deben ser vividos con mucha seguridad. Versículos 26 y 27. Y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar, de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Yo leo un texto así, hermanos, y tengo mucha compasión de los que no están en Cristo. Este les describe cómo están afrontando esto. Gente angustiada, gente confundida, desfalleciendo por temor de las cosas que vienen. ¿No es lo que vemos hoy, hermano? La gente vive estos días con profundo temor, angustia, otros con terror. Ese es el cuadro del que no está en Cristo. Y entonces, ¿cuál será el cuadro del que cree en el Señor y vive esta vida con paciencia, con gracia? Distinto, hermanos. Este texto no describe a los discípulos. No dice, y los discípulos confundidos a causa, desfalleciendo. No, dice las gentes, las gentes. Nosotros tenemos una seguridad final, hermanos. No en las cosas temporales. Yo no le puedo decir, hermanos, tranquilo, que ningún virus le tocará. Si es que eso se ha podido cumplir de alguna forma en alguien aquí. Tranquilo que si tiembla, va a temblar en todo lugar menos en su casa. Tranquilo que sea un asunto social. Tranquilos que los gases, que mucha gente ha inhalado gases estos últimos meses, ¿verdad? Los gases van a ser así en su casa y van a seguir. No, yo no le voy a decir eso. No, hermano. Así que su esperanza no está en que estas cosas temporales de alguna forma no le toquen. Tenemos una seguridad más alta. Y voy a terminar este sermón con las palabras más esperanzadoras con las que podemos vivir como creyentes. Una de las palabras bíblicas que nos trae más seguridad para que usted entienda que no seremos librados de esto, pero seremos preservados en medio de esto. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es lo que tenemos. Es lo único que tenemos, pero es suficiente para vivir estos días. Oremos.